Bueno, vamos a un momento mucho más grande, siempre a recibir un gustazo a Jorge. ¿Cómo anda? Gustavo, ¿qué tal? Un gustazo, ¿eh? ¿Cómo anda? Muy bien, un gusto Bueno, estar aquí. muchas gracias, ¿eh? Qué tema el de la justicia, ¿no? Qué Para la barbaridad, Argentina. Qué avance ya Es internacional en cuanto Sí, a los ¿no? procedimientos de la ultraderecha. En España pasa lo mismo con la Corte Suprema, pero aquí la gravedad del intento de magnicidio, es decir, el hecho de que en este país no se pueda pactar que no nos matemos los unos a los otros. No digo que se pueda pactar un rumbo económico, un proyecto político, pero que ya no haya margen para el pacto de decir, bueno, no nos vamos a matar entre todos. Sí, verdaderamente es muy impactante. Bueno, eso es lo que hablaba el otro día la vicepresidenta, ¿no? El viernes pasado, cuando otra vez decía la necesidad de un acuerdo democrático que incluya la no violencia. Y el acuerdo sería no matarse. No matarse, es tremendo. Es tremendo, ¿no? Porque tal como están las cosas, parece como que no hubiera un acuerdo de no matarse. No, dejan la cancha liberada. Sí, sí. Este partido judicial dejó la cancha liberada para que vuelvan Sí, a hacerlo. Sí, sí. Bueno, es que tal vez no hubo de entrada la decisión de considerar de ultraderechas a la llamada oposición, que en realidad es un grupo del poder. Bueno, esto fue desde el principio una agenda y una lógica de ultraderechas. Y siempre, si vemos su actuación en la cuarentena, la pandemia y los diversos tratamientos de todos los asuntos, cumplió con las agendas de la ultraderecha. Ya el límite final de todo eso fue lo que hizo con el intento de magnicidio. Después del intento de magnicidio... Fue el tiro de gracia. Sí, es el tiro de gracia. Eso demuestra que no solo los sectores populares votan a representantes de la ultraderecha, perjudicando directamente sus propias vidas, sino que también las élites y los grupos económicos de poder tampoco son tan racionales, porque un país con un grupo económico con una garantía mínima de pacto social no permite que un intento de magnicidio no se investigue. ¿Qué grado de confianza hay en el pacto social de un país si no se investiga de verdad un magnicidio? Yo escuché, me acuerdo, en las cadenas norteamericanas que suelo frecuentar, la de Bill Maher, a muchísimos republicanos desesperados e impactados por lo que estaba pasando en Estados Unidos con Trump. Claro. Es decir, pero porque los grupos de poder lo apoyaban. Entonces, esta idea de decir, no, van a ser racionales y no aceptarían tal cosa o tal otra, el concepto ese de racionalidad que se le atribuye a distintos sectores sociales hay que revisarlo, porque verdaderamente... Ahora, Jorge, qué difícil es todo, porque uno coincide en la necesidad de diálogo, la política es búsqueda de acuerdos, de consensos, de diálogo, porque así Alfonsín, Menem, en las antípodas, pero se podían reunir hoy. ¿Con quién se puede reunir con esta derecha u ultraderecha tan alocada y con poderes reales, como la Corte actuando ya en forma desvergonzada a favor de un bando? Aquí parece no haber condiciones, porque por ejemplo Lula apareció Cardoso, lo apoyaron Biden y la Unión Europea, o Globo en su último tramo, Sí. Y se generaron unas condiciones de posibilidad. Aquí las cosas se han oscurecido muchísimo porque este gobierno tendría que volcarse íntegro al tema del magnicidio. Tendría que agotar todos los recursos posibles. Ya trasciende el fenómeno del 23 y el fenómeno electoral. Es un problema de lo que es lo constitutivo de una nación. Si no se resuelve esto... Lo preocupa este tema, ¿no? Porque muchísimo. Vuelve una y otra vez sobre esto. Sí, muchísimo. Bueno, es que intentar matar en la calle a una vicepresidenta y que eso quede en un mundo de ambigüedades, en un país donde pasó ya lo de la AMIA, lo de la Embajada de Israel, este es el corolario, es el desenlace más terrible, porque, es decir, ¿cuál es la definición del estado de excepción? La de Carl Schmitt, por ejemplo. Soberano es el que puede quitar la vida. O sea que estaríamos en un neofascismo, es decir, se puede quitar la vida y no encontrar un orden jurídico que responda a ello. Es muy grave. Y también a veces frente a sectores de una sociedad que están más preocupados con la lógica, ¿no? Por la inflación, por el tema de los precios, que parece decir, bueno, no, a mí esto no me importa hasta que le toca, ¿no? Porque hoy también
en desmedro de todos es este mal accionar de la justicia, ¿no? Y sí, no, entiendo que todas las condiciones de supervivencia y la dureza en la que se ha transformado la vida actual hagan que todos esos temas parezcan lejanos, pero en cuanto a las condiciones de posibilidad de la existencia de una nación, son definitivos. Si de acá al 23, con respecto al magnicidio, no hay algo claro, las vías que después puedan suceder con respecto al control de precios, el control de la inflación, bueno, todo lo que se necesita para mejorar distributivamente, hay algo que va a quedar definitivamente tocado para siempre. ¿Cómo ve lo de Lula? Porque también Lula ha tenido que hacer una alianza mucho más amplia, incluir a la derecha liberal de Brasil. Bueno, Gustavo, esa da la idea. Primero, Lula ya fue siempre diferente. El Grupo Prisa le había organizado en aquel entonces, cuando era presidente, un mega seminario. Cuando Obama la conoció, le dijo, "This is my guy, este es mi tipo". Lula fue siempre diferenciado de los demás líderes latinoamericanos. Y ahora, como has dicho antes, por empezar, no hay que olvidar, es decir, no es el líder de la izquierda clásica, No, es un no. líder socialdemócrata que acaba de ser apoyado por Biden, porque Biden vio en Bolsonaro el retrato del Capitolio. Exacto. Pero después de lo del Capitolio, ¿cómo puede ser que el establishment americano, que sectores del establishment sigan apoyando a Trump? Bueno, Lula ha tenido la suerte ahora de que la Unión Europea, el Partido Demócrata Americano, o Globo y otros sectores han visto que es un hombre que puede conjugar, ¿no? De todas maneras, no las tiene todas con él, Y vamos no. a ver. El Pepe Mujica tiene esa misma definición que usted, ¿no? De decir, Lula es un extraño, es un socialdemócrata inmerso aquí en la América Latina. Sí, es el único que podría pasar bajo la mirada mundial como socialdemócrata. ¿Y cómo está viendo este presente de la Argentina políticamente mirando ya el 2023? ¿La ve con posibilidades a Cristina? Bueno, el otro día, en su discurso al final, yo la entiendo en el sentido de que es tan injusta la situación de ella, que ella se refugia en la historia. Es decir, es atacada de una manera tan permanente y hay tantas causas y hay tanta voracidad en atacarla, que ella vuelve sobre lo que verdaderamente la fundamenta a ella y Obvio. la reconoce a ella, que es su lugar histórico. Ahora, para el proyecto que viene no es suficiente eso. Es decir, para el 23 hay que plantearse desde ahora, en el siglo XXI y en el tiempo que estamos, qué proyecto de país tendría el kirchnerismo. Ya no digo el Frente de Todos, que sería como una circunstancia segunda, ¿no? Pero ¿cuál es el proyecto? Y me parece que debería también trabajarse mucho eso, más allá de los candidatos que puedan surgir. Y ella, creo que después del discurso del otro día, ha entrado en la escena de una manera más rotunda. Me parece que no va a poder delegar. Y no, esta vuelta vez, no. Esta vez. Salvo que aparezca alguien que la represente plenamente, que sea como una metáfora de ella misma, que uno diga, Claro. es la representación directa y sin ambigüedad alguna de Cristina. Total. Sí, yo le quería consultar porque usted vive en España, ¿no? Y estamos atravesando situaciones realmente muy complejas a nivel global y es como que la globalización se toma solamente para mencionar algunas cuestiones, pero no para mencionar otras. ¿Cómo se está viviendo la crisis económica, la crisis energética, la crisis inflacionaria en Europa? En primer lugar, hay un tema de fondo que empieza a sentirse, que es la posibilidad de que Rusia quede demasiado arrinconada, que no aparezcan las mediaciones suficientemente sólidas y que Rusia tenga una respuesta nuclear. Eso, tanto los que simpatizan o no con Rusia, el propio Putin hizo esa metáfora de la rata acorralada, que si uno la acorrala, y la vez pasada dijo habrá viento para todos, bueno, en fin. O sea que la hipótesis de un desenlace nuclear a raíz de que la guerra no está operando y funcionando en los mismos términos que se esperaba, es decir, una invasión rápida, ahora ha tenido que mandar a los presos, ha tenido que mandar a los chechenos. Las personas que editaron mis libros se han exiliado porque son jóvenes y fueron llamados a filas. Quiere decir que no hay una moral en Rusia con respecto a que se está peleando contra un opresor. No. Entonces, está en primer lugar ese tema,
que a la vez ha beneficiado directamente a Estados Unidos. Lo dije desde el comienzo y en Argentina me han dicho de todo. Pero yo sabía que la OTAN y Estados Unidos salían fortalecidos de esto. Ahora Finlandia quiere entrar en la OTAN, Suecia quiere entrar en la OTAN y el vendedor único del petróleo y el gas va a ser Estados Unidos. Entonces, en España se hicieron bien las cosas con las energías renovables, han logrado que el impacto energético no sea tanto, pero de todas maneras hay un tema con la ultraderecha. La ultraderecha juega, no aceptes el no que constituye todo pacto civilizatorio. Viene la derecha y dice, ¿por qué lo vas a aceptar? Entonces ya la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo, no, nosotros no vamos a pagar la luz, ni vamos a pagar la electricidad, nosotros seguimos con todo abierto. Es decir, es cada vez más incómoda la posición de los grupos progresistas o de izquierda, porque tienen que renunciar en nombre del bien común, en nombre de lo público. Sánchez tiene que explicar que si no se hacen esas restricciones va a quedar muy dañada la economía. Bueno, como pasó durante la pandemia también, ¿no? Exacto. Ahora, y la derecha juega a decir, no aceptes el no es un robo de los políticos. usted entonces, cuando habla del avance de la derecha también dice que el progresismo hoy es percibido como antipático. ¿Qué le pasó al progresismo que usted lo describe de esta manera? Sí, bueno, a ver, tendría que matizarlo mucho, porque yo formo parte de ese... Quiero decir que es antipático porque uno tiene que recordar permanentemente el no. Uno tiene que decir, no, pero hay que restringir. Si queremos que haya sanidad pública, educación pública, se tienen que elevar los impuestos a los sectores. Bueno, además hay un montón de discursos que han salido que yo apoyo para proteger la diversidad. Entonces, viene la izquierda y el progresismo y es el deber ser y la indignación moral frente a lo que ocurre. Vienen los otros y no están ni indignados moralmente ni hay ningún deber ser y además se permiten decir que uno hace lo que se le da la gana. Y como hay miles de personas que ya no están preocupadas por las leyes laborales porque no trabajan bajo esas condiciones, trabajan en negro, y hay montones de otras personas que no tienen ningún tipo de expectativa de futuro, y se ha vuelto todo como un presente absoluto, bueno, la izquierda es incómoda porque te tiene que recordar, primero, un pasado. Sin pasado no somos nada, porque es nuestro proyecto de futuro el que está también en el pasado. Y eso obliga entonces a un ayornamiento de los sectores progresistas. Bueno, sí, pero vamos a pasar por un tiempo histórico bastante difícil, ¿eh? Y sí, claro. Hemos encontrado un impas, es decir, todos los logros sociales son logros de las revoluciones. La revolución quedó fuera de lugar, porque nadie va a disparar contra Google ni contra Amazon, y nadie va a sacrificar vidas en nombre de la revolución. Por lo tanto, heredamos aquellas reformas. Pero ahora hay un desacople entre democracia y capitalismo. Hace tiempo que el capitalismo ha entendido que la democracia incluso tal vez sea un obstáculo. Y entonces la izquierda tiene que estar del lado de las prescripciones, las normativas, porque la democracia, ¿qué es? Correspondencia con determinados pactos, con determinadas restricciones. La última vez que usted estuvo acá personalmente, hemos tenido la suerte de hablar vía Zoom, pero usted dijo la última vez que estuvo acá, me quedó muy grabado, la Argentina no se banca otros 4 años de macrismo a partir del 2023. No. Es que yo creo que no se meditó suficiente el desastre que provocó el macrismo en este país. Pero ¿y entonces? Y bueno, por eso digo que Porque... ahora esos sectores que quedaron en el medio, como algunos radicales, como algunos, tendrían, es decir, si quieren demostrar amor por este país, tendrían que tratar de hacer todo lo posible. Yo creo en los conflictos, los antagonismos, así que yo no creo que vaya a haber un gran diálogo. Pero el acuerdo de no matarse y el acuerdo de no permitir el intento que un intento de asesinato quede impune, y bueno, si no hay ese acuerdo... Bueno, pero fíjese qué locura que se vive en la Argentina de hoy, que hasta el radicalismo, que tenía la esencia del pacto democrático, hoy se ha olvidado de esa esencia. Y bueno, claro, por eso digo que... Y bueno, si viene un mundo en donde quedó sin resolverse eso, va a haber persecuciones de todo tipo. Sí, sí. Es decir, no es un problema solamente de que perdamos unas elecciones, es que se puede perder las condiciones
que hacen... De convivencia democrática. Exacto, a la convivencia democrática. Y sí, sí. Es decir, Zapatero, que sigue ese 50, ahora Sí. claro, está asombrado porque evidentemente Y visto desde preocupado, afuera, visto desde afuera uno dice, no, yo no puedo dar crédito Claro. a que todo esto esté ocurriendo en un país como Argentina. Exacto. Y preocupado estaban por Argentina. Me lo Bueno, comentaba. Pero lógico, porque es como un golpe de Estado que hubo. Un golpe de Estado versión siglo XXI, no con el ejército en la calle, sino un estado de excepción. Es decir, se intentó matar a una vicepresidenta y luego se difuminaron las pruebas y luego se transformó todo el aparato judicial para que eso se diluya y luego los canales se permitieron parodiar eso y luego los propios responsables políticos incluso no lo condenaron. Bueno, visto desde afuera, evidentemente... claro, la figura, usted decía antes Brasil, un Cardoso. ¿Quién sería un Cardoso en Argentina? No lo hay hoy. No lo hay. No lo hay. Estamos en una situación... No lo hay. Claro. Jorge, un gustazo. No, Nos gusto ayuda a mío pensar. y muchas Nos gracias a deja ustedes. preocupados. No, Pero hay yo que también estoy muy advertir. preocupado. Hay que advertir. Y sí, lo que se porque puede venir. Para ser optimista... No. Uno tiene que No es ser nada. optimista cuando las cosas están mal Exacto. dadas. Si todo está bien dado, es fácil. Claro. optimismo. No, totalmente. Bueno, Gracias, gracias. Gracias, Jorge. Gracias. Un gustazo.